Amén. Asimismo, sin más preámbulo, vamos a la palabra del Señor. Amén. Para aprovechar el tiempo y ya que estamos encendidos aquí adentro, el Señor baje. Aleluya. Si me puede acompañar al libro de Mateo, aleluya, San Mateo, capítulo 6. El Evangelio de Mateo, capítulo 6, desde el versículo 31 al 34. Vamos a leer. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no os afanéis pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, nuevamente, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Padre, gracias por tu palabra, Señor, la cual es bendecida, Padre. Solo te pido en esta hora, Dios mío, que seas tú confirmando esta palabra, Señor, con salvación, con liberación, Dios mío, con bautismo de tu Espíritu Santo, Padre, con sanidades, Dios mío, y con milagros, Padre eterno, para que aquel que no cree por la palabra crea por el poder que emana de ella, Jehová, y que tu nombre, Dios mío, y tu Hijo Jesucristo sean glorificados en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y cuando oraba al Señor con respecto a que me diera un tema, cuando ya el pastor me había hablado de que tenía que predicar, oraba antes de irme a Santo Domingo, porque no me quería ir sin antes, porque allá quizá no es que uno no ora, pero se entiende que está, y me conozco. Si me pongo a orar allá y esto, ni vamos a gozar allá, ni vamos a hacer nada. Amén. Y oraba al Señor. Y uno de esos días, mientras oraba, que salía de la casa, es como uno de esos días que tú pones como más atención a las cosas, como que tú pones más, estás más atento a lo que las personas hablan. Y yo trabajo, que tengo que visitar muchas compañías en el estado donde vivo, en Connecticut. Y cuando llego a la compañía ese día, siempre escuchaba a uno de los caballeros, de los compañeros de trabajo, que decía: wow, cuando yo tenga mi casa y pueda darle un techo a mis hijos, voy a ser feliz, voy a estar bien y me voy a sentir feliz. Y se me quedaba eso ahí. Luego escuchaba a los jóvenes: wow, estoy trabajando y estoy haciendo muchas horas porque quiero comprarme este tipo de carro. Y escuchaba así, llegaba a los trabajos. Y ya como tengo varios años en esa ruta, conozco a los dueños de las compañías, a los hijos y a los que trabajan allí. Y muchas veces hablo con los dueños y ellos dicen: wow, este año mi meta, mi cosa es porque tengo un yate y quiero cambiar y quiero comprar esto. Y el otro, el hijo: no, porque tengo este tipo de vehículo y ya papi no quiere cambiármelo. Y todo esto escuchaba el día entero, y como que esto se me quedaba ese día, como que no ponía, antes no le daba tanta atención porque como era diario, pero ese día como que le ponía tanta atención. Y cuando llego en la noche a la casa, así me voy a bañar, y ahí llega esa palabra a mi corazón. Y decía el Señor: ¿cuál es la necesidad más importante del hombre? Y cuando a mí el Señor me ministra, yo paro todo y me pongo a meditar. Bueno, ese día hasta la mujer me tocó la puerta: me tengo que bañar, porque duré rato meditando. Yo: Señor, ¿cómo así?
cuál es la necesidad más importante del hombre. Y por eso quise traer este tema, la necesidad más importante. Y el Señor me lleva a este versículo, Génesis capítulo 2, versículo 7 y versículo 8. Dice la palabra: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y aquí vemos la palabra hablando de lo que es la creación del hombre, lo que es la formación del hombre. Y pude notar aquí estos dos puntos, que el hombre es creado con dos necesidades. Una necesidad material, porque dice el texto, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra, o sea, de la materia, de lo que es palpable, de lo que es tocable. Por eso usted tiene necesidad de comer, por eso usted tiene necesidad de beber, por eso usted tiene necesidad de vestir, porque Dios nos crea con esta necesidad. Y podemos ver que Dios crea al hombre y lo pone en un huerto. Ahora, dice la palabra, entonces Jehová. O sea, que anterior de esto ya Jehová había hablado de algo. Y es que dice que en el capítulo 1, Dios comienza a crear los cielos y la tierra. Comienza a crear todo lo que podemos ver, los animales, las plantas. Y dice que pone al hombre allí. O sea, Dios crea todo lo que el hombre necesitaba para cumplir la voluntad de Dios antes de que el hombre fuera asignado a esa tarea. O sea que si Dios te ha entregado un ministerio a ti, ya Dios se ha provisto de lo que tú vas a necesitar para llevar ese ministerio hacia adelante. Si Dios te ha entregado una asignación, no te afanes, que ya Él tiene toda la provisión que tú vas a necesitar. Porque dice que Dios puso al hombre en el huerto, pero ya todo estaba formado para que Él hiciera el trabajo que Dios le había encomendado. Y aquí vemos cómo Dios suple las necesidades del hombre. Ahora bien, se le entrega la tarea al hombre y comienza a cumplir con estas necesidades que Dios le entrega. Ahora, cuando el hombre quiere más de lo que necesitaba que Dios le diera, ahí viene el problema. Cuando tú deseas más de lo que Dios te ha suplido, viene un problema. Porque dice que Adán tomó de lo que se le había prohibido. Cuando tú y yo deseamos y Dios nos ha suplido lo que necesitamos y deseamos lo que Dios nos ha prohibido, entramos en un problema con Dios. Comenzamos a salir de la voluntad de Dios. Comenzamos a perder el norte que Dios tenía para con nosotros. Porque dice la palabra que Dios le había dicho a Adán que no comiera de un árbol y le había entregado un Edén completo. Le había entregado todo lo que él necesitaba y simplemente se le dijo: de ese árbol no comas. Pero él comió. Así mismo somos nosotros muchas veces. Dios nos da la casa, Dios nos da el carro, Dios nos da el trabajo y estamos bien, Dan. Pero mi vecino tiene un carro mejor que el mío. Y yo quiero el carro de mi vecino, Dani. Pero ya Dios te suplió lo que tú necesitabas. No, es que ese es el que me gusta, es que él tiene un Mercedes y yo una CRB.
pero yo te di lo que tú necesitabas. Y me llevaba el Señor aquí a Habacuc, que Habacuc se quejaba por dos cosas: por lo que estaba viviendo el pueblo, y porque Habacuc veía que los impíos prosperaban y ellos estaban en miseria. Señor, pero los babilónicos vienen y se llevan todo lo de todo el mundo, y nosotros, Habacuc, pero Señor, nosotros estamos en miseria y esa gente prosperan y prosperan. Habacuc, espérate, Habacuc, ¿acaso tú no sabes el fin de ellos? ¿Tú quieres lo que ellos tienen? Pues si tú quieres lo que ellos tienen, te va a tocar también el final de ellos. Habacuc, tú eres la voz mía, tú eres mi representante en la tierra. Iglesia, tú eres la voz de Dios, tú eres quien representa el reino de los cielos. Tú tienes el tesoro más preciado, tú tienes la joya y el oro más fino, tú tienes el evangelio, tú tienes a Jesucristo, y Él va a suplir todo lo que tú vas a necesitar. Los que lo de allá afuera hagan, reciban, no tiene que ver contigo. Vamos a conformarnos con lo que Dios puso en nuestras manos. Te puso la CRB ahora, te está probando, como dice el pastor. El vecino tiene un Mercedes, ok. Quizá Dios lo tiene para ti, pero más adelante. Que tus ojos, que tu salvación, que lo que Dios te ha dado, no lo pierdas como Adán por querer desear lo que Dios te está prohibiendo que hagas, que tomes. No quieras que Dios te saque del Edén por una insignificante fruta, para no mencionar que dicen por una fruta. Tienes miles de frutas y quieres la que Dios te está prohibiendo que no quieras. Ahora es que se va a dañar esto aquí. Dios te está poniendo miles de princesas, de damas, de jóvenes en la iglesia, y tú quieres ir a buscar allá afuera la fruta que Dios te está prohibiendo. Dama, Dios te está poniendo hombres y mujeres aquí adentro, en su iglesia, en sus caminos, pero tú quieres la fruta que Dios te está prohibiendo que debes de comer. Quieres perder todo un reino por un momento, por un deseo, por un placer. El evangelio es más que un deseo. El evangelio es más que un placer. El evangelio es vida eterna. Gloria a Dios. Y la segunda necesidad que habla aquí este capítulo es la necesidad espiritual. Porque dice el texto: y sopló en su nariz aliento de vida. O sea, la materia, el Señor, el hombre fue formado y ahí estaba, porque era materia. Hasta que el ruá de Dios, hasta que el Espíritu de Dios no sopló en él, no hubo vida. O sea que la necesidad más importante de la iglesia no es lo material. La necesidad más importante de la iglesia que debe de cuidar y que debe de saciar es lo espiritual. Esa es la necesidad que hay en nosotros más importante. Y no me malinterprete. Las bendiciones no son malas. Los bienes no son malos. La prosperidad no es mala. Lo malo es dónde ponemos nuestro corazón. ¿Usted sabe por qué? Porque Salomón en Eclesiastés
3:11, refiriéndose a este tema, dijo que Dios puso eternidad en el hombre. Cuando Dios sopla en el hombre que formó, puso eternidad. Y con esta eternidad no hay vuelta atrás. Tú y yo decidimos dónde vamos a pasar esa eternidad. O la pasamos en el reino de los cielos, o la pasamos en un lugar de tormento. Ahora bien, dice que sopló aliento de vida. Gloria a Jesús. En Eclesiastés 3:11 dice que Dios puso eternidad en el hombre. Si a ti te han dicho, joven o caballero, dama que estás aquí, que después que esta materia muera todo se acaba, te mintieron. Cuando esta materia muere y se acaba, ahí es que comienza la eternidad. No porque voy a vivir mi vida ahora, porque cuando yo muera todo se acaba. No, ahí es que comienzan las cosas. Y aquí es que tenemos que determinar dónde vamos a pasar esa eternidad. Si al lado de Dios o apartado de Dios. Pero para vivirla al lado de Dios hay que vivir una vida espiritual. Hay que vivir una vida saciando lo que al Padre le agrada. Lo material no es malo, pero no es lo que te va a entrar al cielo. No es lo que te va a dar salvación eterna. Y no es lo que va a permitir que tú vivas una eternidad en alegría, en gozo y paz. Porque dice la palabra que allí no habrá ni lloro, ni llanto, que será luz, no habrá noche, será día. Y yo quiero vivir esa eternidad delante de mi Creador. Aleluya. Cuando hablamos de Mateo, en el libro que habíamos leído, aleluya, entendemos que este libro, el Evangelio de Mateo, es un libro que fue dirigido específicamente a los judíos. Porque este hombre, Mateo, era un judío, creado y nacido en medio de los judíos. Y conocía sus leyes, conocía sus costumbres. Y este libro es tan importante porque vemos que este libro es el puente de la conexión del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, en donde se acaba este vacío de los 400 años que habla la Biblia, que se utilizó para preparar al mundo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y este libro me encanta por esto, pero quiero enfocarme aquí en este personaje, Mateo, que yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen. Mateo, como le dije, un hombre nacido y criado en el judaísmo. Crece conociendo esta religión, crece viviendo esta religión y guardando lo que es la Torá y todas las leyes que Moisés había dejado. Pero Mateo, cuando llega a su cierta edad de mayoría, decide emprender su camino, según estudiaba, y decide volverse un publicano, lo que era algo aberrante para el pueblo judío, porque a los publicanos lo odiaban, porque eran los cobradores de impuestos para el pueblo. Entonces Mateo, al convertirse, quizás por la necesidad económica, quizás no vivía bien, quizás quería ayudar a su familia, quizás quería ayudar a sus padres o vivir una vida mejor económicamente hablando, no entendió que tomando este cargo o tomando esta asignación era apartarse de sus creencias, era apartarse de lo que sus padres y su familia creían, era echarse a su pueblo de enemigo, era echarse a sus padres y a sus madres de enemigo.
era echarse a todos esos amigos que quizás con los que él creció de enemigos, porque el pueblo odiaba a estas personas. Y quizás Mateo, cuando logra este cargo y comienza a prosperar y comienza a adquirir los bienes quizás que él deseaba, porque este cargo tenía muchos requisitos a favor de los que lo hacían, aparte de que ellos cobraban un impuesto más alto para cogerlo para ellos. Y quizás vemos a Mateo que los sábados quería celebrar el Shabbat con una mesa toda pomposa, con toda la comida y con todo lo que se requería. Quizás él quería andar con su Ferragamo, quizás quería andar con sus Jordan y con sus tenis buenos, quizás quería andar bien. Y quizás lo comenzó a vivir. Pero quizás cuando Mateo vio que no podía entrar ni siquiera a su pueblo porque se lo impedían, comenzó a pensar que no había tomado la mejor decisión. Quizás cuando Mateo quería ir a un restaurante de comida judía, no podía entrar porque sabe que lo iban a querer apedrear. Quizás Mateo, cuando quería visitar a su padre y a su madre, sabía que no podía porque lo habían desheredado como hijo por la decisión que él había tomado. Quizás Mateo, cada Shabbat, estaba en una mesa grande con 2 guardaespaldas y él solo en la mesa para celebrar el Shabbat. Quizás Mateo no entendía que la decisión que él había tomado no era la correcta. Porque Mateo quiso poner los bienes materiales que él quería por encima de lo que le había enseñado desde pequeño, por encima de lo que sus padres le habían culcado desde pequeño. Mateo, al hacer esto, rompió muchas leyes que se le había enseñado de la Torá: no robar, no hurtar, no mentir. Al él tomar este cargo, Mateo pierde todo esto. Y quizás vemos a un Mateo en soledad, que donde tenía que ir con 2 guardias, porque no podía entrar solo porque lo iban a apedrear. Pero dice la palabra de Dios que un día Mateo estaba cobrando los impuestos en un lugar, y Jesús iba pasando por ahí. Y quizás los otros discípulos que andaban con Jesús vieron a Mateo y decían: mira ese que es del pueblo de nosotros, ese ladrón, ese traidor que ha traicionado a nuestro pueblo. Y esto se encuentra, para los que están tomando nota, Mateo 9:9. Mateo 9:9 se encuentra esta historia de ese el llamado de Mateo. Pero dice que Jesús, cuando lo vio, Dani no lo mandó para el infierno. No le dijo: Mateo, tú te vas para el infierno por lo que tú estás haciendo. Mateo, tú no vas a perder tu salvación por lo que tú estás haciendo. Porque Jesús vio más allá de lo que los hombres estaban viendo. Jesús vio que la necesidad que Mateo tenía ya no era económica. Ya Jesús vio que la necesidad que Mateo tenía era espiritual. Que Mateo pudo tener todo económicamente o materialmente, pero no tenía la paz, la tranquilidad que la vida espiritual te puede dar. Y Jesús le dice a Mateo: ven, sígueme. Y me imagino a Mateo cuando pierde esta carga de encima, de que lo que él necesitaba, Jesús podía suplirlo. Jesús podía cumplirlo. Los 12 discípulos quizá no, los hombres que estaban ahí quizá no, porque lo que veían en Mateo era a un traidor, era un pecador, era alguien que había rompido con todas las leyes de la Torá. Pero lo que Jesús vio en él fue la necesidad espiritual que Mateo necesitaba saciar en ese momento, pero que solamente Jesús podía saciar en ese momento. Aleluya.
Y cuando leía esto, encontraba un contraste entre Zaqueo y el joven rico. Estas dos historias están en Lucas. Dos historias. La de Zaqueo está en Lucas 19. Y la voy a parafrasear porque no tengo el tiempo para leerla toda. Pero Zaqueo era un hombre que era más malo que Mateo, porque era el jefe de los publicanos. Este era el jefe de los que mandaban a cobrar. Pero dice que él quería conocer a Jesús. Y por causa de la multitud, no podía. Y dice que se subió encima. Sierva, tranquilo. Era chiquito, vamos, está bien. Quieren que diga que era chiquito. Era chiquito. Por eso se subió en un árbol llamado Sicodomo. No voy a hablar de nada de eso ahora. Voy a hablar específicamente. Para poder ver a Jesús, porque quería conocerlo. Y dice que este hombre era más adinerado que Mateo. Pero Jesús lo ve. Y no lo manda para el infierno, Dani, tampoco. Le dice: Zaqueo, ven, baja de ahí, que hoy yo quiero posar en tu casa. Hoy yo quiero pasar tiempo contigo. Yo sé que todos los que están aquí te odian. Yo sé que todos los que están aquí solo ven tus defectos exteriores, pero yo estoy viendo la necesidad que hay en tu corazón. Ven que yo soy el que puedo saciar esa necesidad. Tengo que posar en tu casa en esta noche. Y dice que Jesús va a la casa de Zaqueo. E inmediatamente vemos el arrepentimiento de Zaqueo. ¿Por qué? Porque dice que se despojó. Dice que comenzó a dar la mitad de todo lo que tenía, y que si le había robado a alguien, se lo iba a cuadriplicar. ¿Usted sabe cuál fue la actitud de Dios ahí? Ha llegado la salvación a esta casa. Ha llegado la salvación a este lugar. Porque lo que quizá él tenía en su corazón, de lo que él dependía, que él quizá duró toda su vida tratando de saciar lo material, no lo saciaba. Pero Cristo llegó y sació lo que el hombre, lo que lo material, lo que se puede ver, no puede saciar. Solo Cristo lo puede saciar. Pero también hay una historia de este joven rico, que la comparé las dos, que también se encuentra en Lucas. Déjeme darle los textos para que... Está por aquí. 10, ok. Lucas 10, del 38 al 40. No, perdón. Lucas 18, del 18 al 30. Ahí tenemos la historia de un joven rico. Este joven se acerca a Dios, a Jesús. Bueno, Dios, ¿cuál es el problema? Lo mismo. Se acerca a Jesús y le dice: Maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice: guarda los mandamientos. Guarda lo que se escribió en la Torá. Dice: todo esto yo lo he guardado desde pequeño. Oh, te falta algo entonces, joven. ¿Qué? Toma todo lo que tú tienes, véndelo y dáselo a los pobres. Dice que este joven se entristeció y se fue triste. No porque lo material ahí Jesús esté diciendo que sea malo, sino que su corazón estaba aferrado a lo material, que fue lo contrario que hizo Zaqueo, que se despojó. Porque Jesús vio también la necesidad que había en él, pero él no quiso aceptar ser saciado por lo verdadero que sacia al hombre.
Pero lo que más me llamó la atención en esta historia fue que dice que él guardó, Dani, todos los ritos desde pequeño. O sea, el joven celebraba cada Shabbat, celebraba todas las fiestas, pero aparentemente nada de esto lo iba a salvar. Ni el guardar el Shabbat, ni el guardar las leyes de Moisés, ni el guardar las fiestas iba a salvar a este joven. El único que lo podía salvar estaba delante de él y él lo rechazó. Por lo que él tenía en su corazón. Prenderle vela a la Virgen tampoco te va a salvar. Prenderle vela a los santos tampoco te va a salvar. Y perdóname si te estoy ofendiendo. Ahora el que está aquí hoy, llamado Jesús, si tú le entregas su corazón, si tú le entregas su vida, te asegura un asiento en las mesas preparadas para el Cordero. Es el único. Él mismo dice: soy el camino, la verdad y la vida. Punto y coma, dice: nadie. Dice: nadie, punto y coma, para hacer énfasis. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, lo que más me llamó de esa parte era que a quien él le hablaba era judíos. Él le dijo esto a judíos, no a gentiles. O sea que ni ustedes, por ser hijos de Abraham, se van a salvar si no es a través de mí. ¿Sabe por qué? Porque Juan el Bautista le dijo: ustedes se creen que por ser hijos de Abraham van a ser salvos. Juan le dijo: aún de estas piedras, aún de este altar, Dios puede darle hijos de Abraham. Por ustedes ser hijos de Abraham no van a ser salvos. Es a través de Cristo el único camino a la salvación. Santo, bendito sea tu nombre, Jesús. Y veo aquí este contraste entre estos dos personajes, que cuando hay algo en nuestro corazón, primero que Dios, va a afectar nuestras vidas, va a afectar nuestra salvación, va a afectar nuestra entrada al reino de los cielos, va a afectar a la promesa que Cristo nos dejó. Y quizás nada más no es lo material que está tomando parte en nuestro corazón. Puede ser cualquier cosa. Que hoy la palabra nos dice que tenemos que despojarnos y permitirle a Cristo que Él sacie esa necesidad que hay en nuestro interior, que nada exterior va a poder saciarla. En Él encontramos paz, en Él encontramos gozo, en Él encontramos alegría. En Él, en Cristo, hermano, se disfruta todo lo que tenemos más. Yo no sé cómo es que dicen que los cristianos no se gozan. Si yo hasta para comerme un plato de comida, Señor, gracias. ¿Usted sabe por qué? Hay millones de personas que no han comido a esta hora en el mundo entero. Y ya usted tiene planeado a salir a comer con su familia después del culto. Dale un aplauso al Señor. Dios es bueno. Amigo que estás aquí, si no conoces a Cristo, Cristo es bueno.
Si sientes ese vacío, si sientes ese algo que no te está complementando, llegaste al lugar correcto para complementar eso que te hace falta. Y es Cristo. Y está aquí en esta hora. Aunque no lo puedas ver, Él está presente. Y está especialmente por ti. Especialmente por ti. Aleluya. Santo, ¿qué hora es? Para entrar a sí mismo y poder entender el versículo principal que habíamos leído, quiero entrar en el contexto, empezando a leer desde el 25, desde el 25 hasta el 31. Pero nada más voy a leer el primer versículo porque se va repitiendo como un modo de advertencia a los oyentes. Dice el versículo 31 del capítulo 6 de Mateo. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Dice, esto es lo más lindo, hermano. Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Eres importante para Dios. Eres importante para Dios. Si crees que no eres importante para la persona, para Dios eres importante. Él te tiene presente. Amigo o amiga que está aquí, iglesia, a ti también Dios te tiene presente. Él no se ha olvidado ni se va a olvidar de ti. Y mientras leía todos estos versículos hasta el 31, el Señor me llevó a lo que era Marta y María. Yo sé que ustedes conocen esta historia, en donde se encuentra en Lucas capítulo 10 del 38 al 42. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía sus palabras. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Responde Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas que hacer, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y aquí vemos un contraste entre estas dos mujeres. Hermano, Jesús llegó a esa casa. Jesús llegó a esa casa. Y dice, para parecer, Jesús comienza a enseñar y a predicar en esa casa. Y dice que una de estas dos mujeres, en vez de sentarse a escuchar a Jesús, se va a hacer los quehaceres y a seguir su vida afanada. Y dice que la otra se sienta a escuchar lo que Jesús está hablando. Y vemos aquí esta sabiduría entre estas dos mujeres. ¿Cómo es que tú entiendes que el que tú sabes, porque ellas sabían que era el Mesías, el Dios vivo caminando en la tierra, está en tu casa y tú sigues con los afanes de tu vida? Y vemos cómo María se sienta a escuchar y Jesús le dice, lo que ella está escuchando, lo que ella está recibiendo,
nadie podrá quitárselo. Ahora, lo que tú estás haciendo se acabará en un momento. Y esto me ministraba. ¿Usted sabe por qué? Porque muchas veces de aquí y arriba se está predicando la palabra, Dani. O sea, cuando se predica la palabra, Dios está hablando. Cuando se predica la palabra, Jesús está hablando. Y usted está por allí con un teléfono viendo cuál es el primer posting que han puesto en medio de una predicación. Usted está viendo en un teléfono los especiales que hay en tienda en medio de una predicación. Usted se está perdiendo lo que nadie podrá quitarle. Usted se está perdiendo lo que nadie podrá arrebatarle. Porque en este mismo momento quien está hablando es Dios. Como Cristo era el que estaba hablando en ese mismo momento. Esos afanes que usted quiere traer aún a la iglesia les va a robar lo que nadie puede quitarle. Ese afán que usted trae en la iglesia, que no se concentra porque dejó algo en la casa, que no se concentra porque un problema, porque mis hijos, porque mi esposo, ya Dios te dijo que Él supliría todo eso si tú le entregas tu corazón. Suelta esas preocupaciones que ya Él las va a saciar y a suplir. Él solamente te está pidiendo que te enfoques en Él. Para que todo eso que te va a hacer falta sea suplido. Lo material un día se va a acabar. Pero lo que Dios te va a ofrecer no se va a acabar. Y lo que Dios te ofrece, te lo ofrece doble. Porque Dios te está ofreciendo vida buena en el cielo y vida buena en la tierra. Porque Él te va a dar lo que tú necesitas, dice el texto. Pero si nada más te enfocas en lo material, vas a perder lo material y lo espiritual también. Y no me malinterprete nuevamente, voy a hacer énfasis en esto. Lo material no es malo, es donde tú pongas tu concentración. Aleluya. Por eso cuando vengamos a la casa del Señor, desde que usted entre por ahí, enfóquese en Dios. Ni siquiera en su hermano, ni si trajo los zapatos, ni si trajo la corbata. Enfóquese en Dios. Para que lo que usted dejó allá, cuando usted llegue, si dejó un desorden, encuentre todo ordenado, encuentre todo alineado y pregunte, pero ¿y qué pasó aquí? Y te digan, no sé, pero parece que Dios pasó por este lugar. Entonces entiendas que el tiempo que invertiste aquí no fue perdido. El tiempo que le invertiste a Dios no fue perdido. Gloria al nombre del Señor. En Mateo 6:32, para avanzar, dice el texto: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí la palabra gentil, en ese contexto de ese tiempo, se refería a las personas que no eran judías, a las personas que no seguían la tradición judía. ¿Por qué? Porque eran personas que no creían en Dios. Pero déjeme traerlo aquí, a este tiempo. Quizás aquí la palabra gentil, vamos a decir que son esas personas que no creen en Dios. Y el texto está diciendo que estas personas que no creen en Dios solo buscan lo material para saciar sus necesidades. Está diciendo el texto. Dice, pero los gentiles buscan todas estas cosas.
Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Dios sabe de cuál es tu necesidad. Si crees en Dios, Dios la conoce. Por más difícil que tú creas, por más imposible que tú creas que sea eso que tú estás necesitando, Dios tiene el poder, Dios tiene la autoridad para sanar, para suplir y para hacer que eso sea posible. No creas que porque lo que tú estás padeciendo, Dios te abandonó. No, Dios no te ha abandonado. El texto dice que Él sabe por lo que tú estás pasando. Si crees en Él, Él lo sabe. Y en su tiempo tú verás el resultado de que Dios va a obrar por eso que está pasando. Si sigues creyendo y permaneces firme, creyendo en ese Dios que todo lo puede. Aleluya. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él te dijo que va a obrar, en eso que Él va a obrar, Él va a obrar. No piense que Él se olvidó. Vuelvo con Habacuc. Habacuc, tú estás viendo todo lo que ellos están haciendo, pero el tiempo de los babilonios pagar por todo lo que han hecho le va a llegar. Escríbela en tablas la profecía que a su tiempo se va a cumplir. Tomará su tiempo, pero Dios va a cumplir lo que dijo que va a hacer contigo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Versículo 33 del capítulo 6. Santo. Y aquí es que vamos a hacer énfasis. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y quise enfatizarme tanto en ese versículo que sentí hasta que me cargué demasiado, investigando y estudiando, al punto de que este libro, Mateo, es el que más habla del reino de los cielos, porque este libro presenta a Jesús como Mesías y Rey de los judíos. Y es tan profundo como Mateo habla de que él tiene 12 parábolas que hablan específicamente del reino de los cielos. Porque en ese tiempo los judíos estaban esperando a un Mesías y estaban esperando a un rey, pero lo esperaban literalmente, como David, un rey guerrero, un rey que lo libertara de la opresión que lo tenía el pueblo romano. Ellos no esperaban que este rey viniera como Jesús vino, que primero Jesús tenía que libertarlo a ellos de la opresión espiritual que ellos vivían, de que ellos, como decía el maestro esta mañana, profesaban y lo que vivían eran dogmas de hombres, porque ellos lo que querían era ser libres materialmente o literalmente, cuando ellos estaban atados a lo espiritual. Ellos no iban a poder saber lidiar con un reino como el que viene hasta que no fueran libres espiritualmente, porque Cristo va a traer un reino eterno para su pueblo y para su iglesia. Pero tenemos que ser libres primeramente, espiritualmente, para poder vivir en ese reino. Porque si vivimos todavía una vida carnal, una vida literal, no vamos a poder entrar en ese reino. Porque dice que nada inmundo
entrará. Y hay que vivir una vida separada para poder entrar a ir obedeciendo a Dios. Dice buscar primeramente el reino de Dios. O sea, tenemos que buscar a Dios primero. Tenemos que santificarnos primero. Tenemos que separarnos primero. Tenemos que despojarnos, dice Pablo, primero, de toda esa vida y toda esa inmundicia de la que hemos traído del mundo. Porque Dios no nos iba a aceptar así. Pero a través de su Hijo Jesucristo tenemos una entrada segura a ese reino celestial. Que la buena noticia es que será eterno, no tendrá fin, será para toda una eternidad. Y me encantaba esto aquí, porque el Señor en una ocasión dijo: si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, sano a los enfermos, los ciegos ven, los cojos caminan, ciertamente el reino de los cielos ha llegado a vosotros. O sea, que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, el reino de los cielos camina también con nosotros y recibiremos esa misma autoridad que se le fue dada a Jesucristo. Que donde lleguemos podremos libertar a personas de opresiones, podemos libertar a personas de ataduras, como yo lo veía en esa campaña, que los demonios salían de las personas cuando se mencionaba el nombre de Cristo, como las personas se sanaban cuando se mencionaba el nombre de Jesús. ¿Usted sabe por qué? Porque el reino de los cielos estaba en ese lugar. Aleluya. Al buscar primeramente el reino de Dios, es buscar a Dios. No es complicárselo, no es buscar código, no es hacer exégesis, no es buscar a Dios. Humillarse al Señor. Orar a Dios. Estudiar su palabra. Y ese reino vendrá y lo recibirás. Y a través de ti se va manifestado como fue a través de Jesús. No es tan difícil alcanzar el reino de Dios. No hay que ponerlo tan difícil. Con un corazón contristo y humillado. Con un corazón dispuesto a que Dios nos cambie, a que Dios nos transforme y a que Dios nos moldee. Porque no crea usted que Dios se va a sentir feliz en usarlo con todas sus malamañas o con todas mis malamañas. ¿Usted cree que Dios, sabiendo que yo soy una persona altiva, Dios me va a usar para libertar a una persona? Jamás. ¿Usted cree que Dios, sabiendo que yo soy una persona orgullosa, me va a usar para libertar a otra persona? El que necesita ser libre primero soy yo, por Dios, y después Dios va a libertar a los demás a través de mí. Pero esto solamente se logra cuando somos humildes y reconocemos delante de Dios cómo es que verdaderamente estamos delante de Él. Porque usted podrá ocultármelo a mí, yo podré ocultárselo a usted, pero al que conoce hasta lo más profundo de mi corazón, usted no se lo va a poder ocultar. Aleluya. Mateo 6,
34, el último versículo. Aleluya. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán. Y quiero explicar algo aquí. Aquí no está diciendo la Biblia que usted no debe planificarse para mañana, que usted no debe hacer planes para mañana. Eso no es lo que dice el texto. El texto dice, no se afane por lo que vaya a hacer mañana. El usted planificarse, eso es organización. Usted sabe que mañana su hija va para la escuela o su hijo. Usted sabe que tiene que preparar su uniforme, que tiene que preparar su lonche. Eso es organización. Ahora, que usted se afane porque, Dios mío, ¿y qué zapato me voy a poner para ir a la iglesia? No tengo una corbata, no voy a ir al culto el domingo, porque el traje que me puse la semana pasada es el mismo traje que tengo para ponerme hoy. El afanar nuestras vidas es lo que no nos va a dejar avanzar en Dios. Pero el usted planificarse es muy diferente. Y aclaro esto porque escuché algo por ahí que decía de esto. No, que usted deje que llegue el día de mañana y haga mañana. No. Planifíquese, organícese, pero no se afane, no se cargue. Deje, organice, que Dios haga. Yo hice mi parte, me organicé. Que Dios haga la otra parte cuando llegue el día de mañana. No, que no voy a hacer nada porque ya la Biblia me dijo que Dios mañana trae su afán. No, eso no es lo que el texto está hablando. Es que lo que yo voy a hacer mañana no me afano. Lo pongo en la mano de Dios y espero que Dios haga como Él quiere. Amén. Así que no, organícese. La Biblia enseña a un Dios de orden. La Biblia presenta a un Dios de orden, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Ahora no enseña a un Dios afanado. Y así es que Él quiere que vivamos, descansando en Él, tirando nuestras cargas en Él. Que lo que venga mañana fue la voluntad de Él. Me preparé, me organicé, hice mi parte. No salió como yo quería. Gracias, Señor, porque era tu voluntad. Salió como yo quería. Gracias, Señor, porque me ayudaste a planificarme primeramente. Así es que Dios trabaja. Dios no trabaja de allí para acá ni de allá para acá. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. 7 minutos y nos vamos. Aleluya. Bueno, quiero concluir con estos textos. Las muchachas pueden ir subiendo porque ya está caliente. Quiero concluir con este texto que mi pastor, los amo, pastores, los amamos. Por allá espero que estemos bien. Mi pastor, gracias, Señor, me confirmó el mensaje porque ya yo tenía estos textos aquí. Fue el texto que él usó, Apocalipsis 3:7, no me olvido, para él predicar. Y este era el texto que yo tenía para concluir acá. Porque habla y él explicó eso de una manera magistral allá. Solamente voy a leer y voy a dar el punto en el que tiene que ver con lo que está hablando aquí, porque aquí hay mucha simbología y muchos significados que no hay tiempo para explicarlos. Dice en Apocalipsis 3, versículo 15 al 20, hablando el Señor a la iglesia de la Odisea. Del 15 al 20 lo voy a leer, aleluya. Dice la palabra del Señor: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Escuche lo que dice esta iglesia
que de ninguna cosa tiene necesidad. Y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestidura blanca para que vistieres, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirios, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Esto es lo que me gusta del Señor. El Señor no te rechaza por más que tú hagas lo que hagas. El Señor está esperándote con los brazos abiertos. Dice: sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Aleluya. Y aquí vemos al Señor hablándole a la iglesia. Aquí el Señor no le está hablando a los inconversos. En el libro de Apocalipsis, Dios le está hablando a la iglesia. Y vemos que esta iglesia Dios la prospera. La pone en una ciudad rica. En una ciudad donde abunda mucho lo material. Y Dios la bendice. Y Dios la prospera materialmente. Pero vemos cómo esta iglesia se aparta de Dios. Vemos cómo esta iglesia literalmente dice que sacan al Señor, porque dice que el Señor le está tocando nuevamente para que lo dejen entrar a esa iglesia que Él levantó y la puso en las manos de hombres y mujeres. Y dice que sacan al Señor porque ya se sienten autosuficientes por todo lo material que habían alcanzado. Y decían que ya no necesitaban nada más, porque pensaban que lo tenían todo. Y esta iglesia, para poder estar bien, por eso habla de fría y caliente, tanto le hacía favores y se alió, se juntó con todos los políticos de ese tiempo para recibir economía, y también buscaban el favor de Dios. Y aquí vemos cómo esta iglesia se aparta de los caminos que Dios le había trazado para que siguieran su voluntad. Y asimismo el Señor hoy quiere decirle a la iglesia que no importa todo lo que Dios te dé, iglesia, materialmente hablando, literalmente hablando, no saques al Señor de tu vida, no saques a Dios de tus caminos, no detenga las cosas grandes que Él tiene para ti. No te conformes con lo que tienes ahora, porque Dios no ha terminado contigo, ni ha terminado conmigo. Esto simplemente son comienzos para el Señor seguir haciendo su voluntad en medio nuestro. Él está tocando la puerta, dice. Si te has apartado por X razón, por cualquier situación, Cristo está todavía tocando la puerta. Él no se ha olvidado de ti. Si le has fallado, Él no te rechaza porque le hayas fallado. Él te recibe nuevamente. Él abre sus brazos nuevamente y volverte a poner en el camino que Él te tenía. Porque Él quiere cumplir su voluntad con su pueblo y con cada uno de los que Él ha llamado. Dios tiene un llamado especial con la iglesia.
y con cada uno de nosotros. Ahora nosotros tenemos que estar dispuestos a cumplir con ese llamado y no permitir que nada nos aparte ni nos aleje del Señor. Sea material, sea como sea, lo que quiera venir a apartarte de Dios, tienes que rechazarlo. No puedes permitir que entre a tu vida, sean personas, sea material, sea literal. Quien va a cumplir su propósito contigo es Dios. Nadie más lo va a hacer. Si alguien te separa de Dios, te va a separar del propósito que Dios tiene contigo. Sea madre, sea padre, sea hermano o sea familiar. Porque quien le dio a Adán de la fruta a comer fue Eva, su esposa. Pero Adán no pudo discernir las consecuencias que apartarse de Dios, que desobedecer a Dios iba a traer para toda una generación. Si tu esposa, si tu esposo, si tu hijo, si tu familia, si tus padres te quieren apartar del propósito de Dios, no lo permitas. ¿Sabes por qué? Porque después ellos serán bendecidos cuando Dios cumpla la voluntad contigo. Ellos disfrutarán de lo que Dios hará contigo también y entenderán que estaban equivocados cuando intentaron apartarte del propósito de Dios. Satanás no está jugando a la iglesia. Satanás no está jugando con la iglesia. Tenemos que estar enfocados en Dios para que no perdamos la bendición que el Padre tiene para nosotros. La Biblia dice que se viste hasta como ángel de luz. ¿Usted sabe por qué Pablo decía esto? Haciendo referencia en Job. Cuando Job, dice la palabra, que entraron los hijos del Señor y entre ellos estaba Satanás. Ahora, quien pudo discernir que Satanás estaba ahí fue el Espíritu de Dios. Si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, no podemos dejarnos confundir de las artimañas del diablo. Dios nos va a permitir ver cuándo Él va a operar o cuándo no va a operar. Ahora tenemos que actuar aún en medio de la iglesia. Si mi hermano quiere hacerme apartar del Señor, repréndalo, corríjalo, pero no lo permita. Tenemos que mantenernos en la voluntad de Dios, porque hay un reino que nos espera y esto está a punto de acontecer, porque que Cristo viene, Cristo viene. Nadie podrá evitar eso y lo estamos viendo diariamente a cumplirse. Por eso la necesidad más importante que tú y yo debemos tratar de saciar diariamente es la necesidad espiritual. Aleluya. Y voy a hacer 2 llamados en esta hora para concluir. Ya vamos a llamar, tranquilo. Si hay alguien aquí que no tiene a Jesucristo, o que no conoce al Señor, o que siente ese vacío, que ha tratado todas las cosas, que ha tratado todo lo posible y no ha podido saciar esa necesidad,
aquí hay alguien llamado Jesucristo que la puede saciar en este día, que puede llenar eso que te hace falta en tu corazón. Si aquí hay alguien que quiere aceptar a Jesucristo, que no conoce al Señor, que no sea cristiano, este es el momento para que aceptes al Señor. Este es el momento para que entregues tu vida a Jesús, para que Él pueda cumplir esa promesa que Él ya ha escrito en los cielos que haría contigo. Si hay alguien aquí, ahí donde estás, levanta tus manos, que personalmente quiero orar por ti. Que esto es lo mejor que puedes recibir en este día. Es lo mejor que puedes recibir, porque esto nadie podrá quitártelo. Esto nadie podrá arrebatártelo. La Biblia dice que esto, lo que Cristo da y lo que Dios da, es eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Si hay una vida aquí, este es el momento. Aleluya. Si no hay nadie, aleluya. Si alguien necesita la oración, si alguien quiere que oremos por ustedes, el altar está abierto. Y las muchachas adoramos al Señor. Aleluya. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Dios mío, por tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que seas tú, Dios mío, tratando con cada vida, con cada persona, para que la atesore como yo la he atesorado en mi corazón. Que seas tú, Dios mío, dando el fruto al 100%, Señor, en esta palabra. Redarguye, Padre. Trata con cada vida, Dios mío. Seas tú, Padre Celestial, haciendo tu voluntad en cada vida, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.